¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les voy a compartir esta reflexión que tiene que ver con el reino de Dios y los que son verdaderamente parte del reino de Dios. Primeramente vamos a entender esto, vamos a buscar la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y eh, todas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas serán añadidas. Dice el Señor, mas buscad Cristo, ¿no? Dijo, mas buscad el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Bien, ¿a qué se refiere con buscar el reino de Dios? Bueno, vamos a entender esto. Jesús tenía que encontrarse con Juan el Bautista. Para llegar a ese encuentro a la orilla del río Jordán, Jesús debió caminar 7 días para llegar al encuentro con Juan. Y Jesús venía diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, como siempre decimos, era una persona, era la persona de Jesucristo, la cual contenía en sí la imagen misma del Dios Padre, ¿no? Era la imagen misma de su sustancia, dice la palabra. Entonces, cuando Juan se encuentra con cuando Juan se encuentra con Jesús, Juan no puede aceptar que él deba bautizar a Jesús para comenzar el ministerio, para dejar atrás y enterrar y ahogar en ese agua la vida hasta ese punto y empezar con una nueva vida, que es la vida de llevar adelante el ministerio espiritual, de traer el reino de Dios a esta tierra, que comenzó Jesucristo a los 30 años. Bien, el reino de Dios, el reino de Jesucristo entonces, es la vida espiritual con los principios espirituales de Dios aplicada a nosotros, llevada adelante y estando bajo la justicia divina, bajo la justicia de Dios. Yo quiero que se entienda esto. Dios habla de su justicia. ¿Cuál es su justicia? Su justicia es verdadera y perfecta. ¿Cómo es la justicia de Dios? Bueno, es justamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, la justicia de Argentina está bajo la cultura argentina, bajo la voluntad de la mayoría de los argentinos. Por eso nuestra ley es argentina, es una ley argentina. Si usted viaja como extranjero y se va a vivir a otro lugar, por más que usted sea argentino, si usted vive en ese lugar, usted va a estar bajo esa ley. ¿Está bien? Va a estar bajo la ley del extranjero. Usted pertenece al reino determinado, supongamos el reino de Argentina, pero cuando usted está viviendo en Arabia, por decirlo así, usted va a sufrir las consecuencias del reino de Arabia. ¿Está bien? Si usted hace algo que va en contra de la ley de Arabia, usted va a sufrir esa consecuencia. Pero por otro lado, si usted sigue las ordenanzas y sigue los mandamientos que se les enseña y se les obliga a cumplir a los que viven en Arabia, sean extranjeros o sean del lugar, usted va a tener beneficios y va a tener lo bueno que le da estar protegido por esa ley. O sea, todas las personas que dicen que viven de la mano de Jesús, de la mano de Dios, de la mano del Señor, tienen que entender que deben vivir de acuerdo a las leyes de ese reino. Porque cuando uno es parte de un reino, uno tiene beneficios y obligaciones. En el reino de Dios, usted tiene visitantes y tiene hijos. Los hijos son los que son ciudadanos del reino. Los visitantes son aquellos que solamente vienen a llevarse lo que les gusta, lo que les hace bien de eso. Le voy a dar un ejemplo. Si usted hace un viaje a otro país y usted pasa lindos momentos en ese país, usted disfruta, se saca fotos y todo lo demás, pero ¿sabe qué? Usted no va a construir en ese país, usted no va a pagar impuestos a ese país, usted no va a hacer de ese país una sociedad mejor, usted solamente va
a llevarse del país lo que mejor le guste, la foto, la relación con la gente, pasarla bien, porque usted está de paso, usted es un visitante en ese país, que es diferente que usted se mude al país. Cuando usted se muda al país, usted ya busca ser ciudadano del país. Y cuando usted es ciudadano del país, el país de usted va a requerir cierta cantidad de cosas y usted va a tener que otorgar cierta cantidad de cosas. Primeramente su compromiso con ese país, con ese reino. Entonces yo quiero que se entienda bien esto y que quede bien claro. Si usted es el reino de Dios, usted debe estar regido por las leyes de Dios y su justicia. No la tuya, no la tuya, no la mía, la de Dios. ¿Dónde está la de Dios? Acá. Si yo agarro esto y digo, esto no me gusta, y lo tiro, y lo rompo, lo que me va a terminar pasando es que yo voy a hacer un desastre. Yo voy a creer que tengo una vida cristiana, cuando en realidad yo estoy teniendo una vida de extranjero en el reino de Dios. Yo soy solamente un visitante de la iglesia. Yo soy alguien que cada 2 por 3 vengo y visito y agarro algo lindo que me gusta de la iglesia, pero yo no soy parte de la iglesia. No soy parte del cuerpo de Cristo. El reino de Dios, dice el Señor, es la iglesia expresando la vida cristiana, la vida en Cristo. O sea, es Cristo expresado a través de la obediencia absoluta al Señor en esta tierra, reproduciendo el reino de Dios. Dice la palabra que cada uno es una perla de gran precio. Dice también la palabra en Apocalipsis que esa perla eran los 12 apóstoles, que eran 12 perlas, cada uno era una puerta. Y esas perlas son parte de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21:21 creo que era, dice, es el rey, a vos es primero. Vas a poner lo que para Dios es primero. Y su justicia, o sea, su voluntad. Yo conozco gente que cuando me habla de las cosas de Dios es gracioso porque te hablan de una forma que parecería que ellos son más espirituales que yo, más espirituales que los hermanos de la iglesia, más espirituales que Dios. Parecería que ellos son tremendos, parecería que fueran tremendos profetas, pero cuando vos ves su vida, en su vida no está consagrada verdaderamente a hacer la voluntad de Dios. Porque hacen lo que quieren en el camino de Cristo, en el camino de predicar el Evangelio y ser parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué les digo, chicos? Sean bien claros con ustedes mismos con esto. Si yo soy del reino de Dios, yo tengo que estar bajo sus ordenanzas, tengo que estar bajo su gobierno, bajo su justicia. Si yo no busco primeramente su justicia y lo hago como a mí me gusta, usted está haciendo su reino, pero no es el reino de Dios. Eso a ustedes tiene que quedar claro. El reino de Dios se hace cuando yo aplico las verdades de Dios y busco primeramente el reino y su justicia, para que todo lo demás luego sea añadido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, no maneje lo espiritual, lo emocional, lo carnal, lo físico, lo económico, las palabras, lo terrenal, las prioridades de la vida, los tiempos, según lo que usted considera, porque eso es carne y sangre. Y dijo Pablo que cuando él fue llamado al Señor no consultó carne y sangre, no consultó lo que para él consideraba que era correcto, sino que por lo contrario fue guiado por el Espíritu a crecer y luego se encontró con Cristo. Y 3 años fue inspirado por el Señor. Y luego se encontró con los apóstoles y ahí hubo un cierre, digamos, en la primera etapa de la iglesia. Amados, seamos claros con esto. Ser del reino de Dios significa principalmente estar bajo su voluntad y llevar adelante su voluntad. Pensar esto, ir a la iglesia
¿Es una decisión que vos podés tomar o es una obligación? ¿Qué área de tu vida vos la estás tomando como una posibilidad y no como una obligación? ¿Qué área de tu vida estás tomando como algo que podés o no hacer o lo manejás a tu manera? Cuando es así, cuando vos manejás esa área de tu vida a tu manera, vos no estás siendo parte del reino. Vos sos un visitante. Vos sos un forastero. Sos alguien que está de visita. Porque el forastero, porque aquel que está de visita, se maneja dentro de ese país como puede, como lo siente. Pero el que es ciudadano se maneja de acuerdo a las leyes del país, por lo tanto recibe las bendiciones, la cobertura del país, pero también tiene responsabilidades. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si nosotros hacemos lo correcto y llevamos adelante nuestra vida cristiana y llevamos primeramente el reino de Dios como Él quiere, hacemos lo que Él quiere, de nuestra vida hacemos lo que Él quiere, de cada área de nuestra vida la buscamos aplicar, Dios nos va a dar todo lo demás. A veces nos pasa, y yo lo he visto mucho esto, que la gente no aplica lo que Dios le demanda que aplique y después demanda a Dios bendiciones que no le corresponden. Dice, ¿por qué Dios no es fiel? O no me va bien en tal área cuando la persona no fue fiel. Cuando están esperando todo el tiempo demandando de Dios, pero luego cuando uno mira para atrás veo que ellos no lo fueron. Pero hay temas que uno no puede hablar, parecería, porque se vuelve como chocante. No ayunan, no oran, no leen la palabra, no se disipulan, no dejan ser discipulados, no se dejan discipular. ¿Cómo van a crecer si no son discipulables? ¿Cómo van a hacer para ser más parecidos a Cristo? Si el mismo Pablo, 3 años de la mano de Jesús resucitado y glorificado, tuvo que ser discipulado, más 14 años más, luego enseñado, más tiempo con apóstoles y revelación. Entonces recibió una capacitación constante, discipulado constante, y nosotros a veces nos cuesta ser discipulados, ir a una casa de paz. ¿Cómo queremos lograrlo? Si no permitimos que el reino de Dios se meta en nosotros. Amados, les termino diciendo esto para no extendernos más. Cuidado, cuidado, porque el que dice que cree está hablando de algo intelectual, porque creer es una interpretación de la mente. El creer es algo intelectual, pero el tener fe y caminar en esa fe es lo espiritual. Si usted no camina en esa fe y dice que camina en la fe, pero en realidad no lo hace, eso es mentira. Su fe, dice el libro de Santiago, está muerta. Los que estamos en el reino de Dios no nos manejamos de acuerdo a lo que queremos, lo que sentimos, a lo que la carne y sangre le parece, a lo que nuestra cultura le parece, lo que uno piensa como debería ser o como hombre se le ocurre que es, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios me ordena que debo hacer, porque estoy bajo su reino y busco primeramente su reino y su justicia sobre mí, para que luego lo demás sea añadido sobre eso. Amén. Les mando un abrazo grande y revean cada área de su vida cómo está, para que Dios pueda darle en abundancia, siendo hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Amén. Mateo 6:33. Chao, chao.